Hola, buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias por esta desapacible tarde del mes de noviembre con lluvia y todo, y que creo que tiene su mérito el que estén hoy en esta charla, y darle la bienvenida a Julia Pavón. Es la primera vez que viene a Cascante, me la está comentando y me dice, pues qué ilusión tengo. Y digo, pues oye, pues ya por lo menos conoces la Casa de Santa Vicenta. Y ella es catedrática de Historia Medieval, y cuando le propusimos el tema, pues claro, ella me decía, ¿y por dónde lo enfoco? Y hasta el día de hoy tenía dudas y me decía, y esta mañana estaba diciéndome, ¿lo he preparado así? Pues oye, esperemos, bueno, estoy seguro de que nos va a iluminar con su conocimiento, porque, como digo, es catedrática de Historia Medieval, y la verdad es que es compañera también de departamento de otro conocido nuestro, don Javier Andreu, profesor doctor don Javier Andreu, aunque ella, he de decir que es la vicerrectora también, o vicedecana, perdón, de la... En fin, ella nos va a hablar un poco de todo el tema de las órdenes militares en las sociedades fronterizas a lo largo del siglo XII y XIII, imagino. Entonces, pues... Le he dado muchas vueltas a cómo tenía que enfocar la charla, porque como sabía que venía la doctora Mercedes Galán, que les habló del fuero, y vino el otro día el doctor Utrilla, que les habló sobre las... ¿No se oye? No, no se oye, porque está tapado. Ahora. Y les habló el doctor Utrilla sobre el Islam y las comunidades musulmanas y algo vinculado a esto, pues no sabía cómo enfocarlo. Y me parecía muy interesante hablarles de una cuestión que ha sido poco trabajada, y es la que se refiere a las órdenes militares. En concreto, a la Orden del Temple y a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, hoy conocida como la Orden de Malta, porque ha perdurado. La Orden del Temple se extinguió a comienzos del siglo XIV. Entonces, bueno, pues me tengo que retrotraer para empezar a Alfonso el Batallador. Qué duda cabe que es conocida la figura de Alfonso el Batallador como el rey aragonés, navarro-aragonés, que reconquistó el Valle Medio del Ebro y que plaza a plaza, desde los territorios pirenaicos, fue recuperando toda esa plana que llevó a lo largo de todo su reinado a una duplicación de los territorios del reino navarro-aragonés, es decir, de unos 24.000 kilómetros cuadrados que tenía el reino cuando él lo hereda de su hermano, hasta cuando él muere, que tenía unos 50 y pico mil kilómetros cuadrados. Y en ese lapso de tiempo reconquista plazas tan importantes, 1118 como Zaragoza, 1119 conocemos Tudela, y luego ya posteriormente 1120 Daroca, Calatayud. Alfonso el Batallador es un rey a todas luces, una figura paradigmática e interesante, no solamente porque es el monarca que lleva a cabo pues una tarea especialmente difícil, como es el arrebatar a las nuevas fuerzas musulmanas, que les explicaría el doctor Utrilla, los almorávides, que han llegado del norte de África y refuerzan el Al-Ándalus, ¿no? En todo su ámbito espacial peninsular. Bueno, pues él les planta cara y reconquista una serie de espacios, a ver si lo tengo aquí, una serie de espacios, bueno, pues que estaban muy densamente poblados, que estaban muy bien comunicados con el ámbito mediterráneo, y eran muchos de ellos pues plazas inexpugnables, ¿no? En el caso, como pudo ser Zaragoza, o en el caso también de Fraga, que no la pudo reconquistar, y luego pues Tortosa, etcétera, que luego ya reconquistarían pues los condes de Barcelona y reyes de Aragón. En nuestro caso, bueno, pues Alfonso el Batallador, no sé cómo darle para atrás aquí, a ver, ¿cómo va para atrás? En el re no me deja. Es que no deja. No, y en este tampoco. Le doy a este y a este tampoco. Ahora. Bueno, aquí. Entonces, en el caso de Alfonso el Batallador, es especialmente conocido no solamente por su obra política, sino también por su testamento. Seguro que más de uno de ustedes ha oído hablar del famoso testamento de Alfonso el Batallador. Él, el año 1131, él muere el año 1134, el año 1131, estando en Bayona, en una expedición militar,
redacta un testamento que es el sueño de un loco. Es decir, a todas luces es un texto extraño, es un texto atípico en las tradiciones jurídicas de los reinos pirenaicos, porque Alfonso el Batallador no tiene descendencia legítima, ha tenido un matrimonio frustrado con Urraca de Castilla, y en vísperas ya mayor, unos 50 y tantos años, cuando tiene que decidir el destino político de sus territorios, redacta un texto pues especialmente complejo, ¿no? Entonces, se lo he puesto aquí porque me parece que interesa leer, y luego parafrasearé alguna parte del testamento. Entonces, él empieza el testamento, como lo pueden leer, en el nombre de Dios, yo rey de los aragoneses, pamploneses y ribagorzanos, meditando conmigo y dando vueltas en la mente a todos, ¿no? Entonces dijo: dejo por heredero y sucesor mío al sepulcro del Señor que está en Jerusalén, es decir, a la orden del Santo Sepulcro que ha nacido en Tierra Santa, en la ciudad de Jerusalén, que lo guardan y conservan, el sepulcro del Señor, al hospital de los pobres que hay en Jerusalén, es decir, a la orden del hospital de San Juan de Jerusalén, y en tercer lugar, al templo del Señor, con los caballeros que allí vigilan para defender el nombre de la cristiandad. Esto es lo que nosotros conocemos como la Orden de los Templarios, la Orden del Temple. Esos caballeros que se han asociado a comienzos del siglo XII, que residen en una de las zonas del viejo templo jerosolimitano, y van a crear o van a formar una orden de caballería militar, la Orden del Templo. Entonces, por lo tanto, aparece aquí que proclama herederas a estas tres grandes órdenes internacionales y dice: a estos tres concedo, esto es lo más anómalo, todo mi reino, también el dominio que tengo sobre la tierra de mi reino, el principado y el derecho. En este caso es lo que se llama la autoritas y la potestas, es decir, lo que decimos los medievalistas, es decir, el poder delegado, es decir, el poder legítimo, y la capacidad de ejercicio del poder. La capacidad de ejercicio del poder es el poder militar, la posibilidad de acuñar moneda, impartir justicia, es decir, las dos partes de lo que consolida y conforma un poder medieval. Y luego, bueno, pues dice tal, todos los hombres, ¿no? Y dice al final, no veo que sea el final, añado también a la milicia del templo, dice, le deja su caballo con todas, no sé por qué aquí, no sé por qué, en el PowerPoint que preparan, que es así, le deja su caballo a la Orden del Temple con todas sus armas, y dice, y al Santo Sepulcro, a los del Santo Sepulcro, les deja la ciudad de Tortosa, dice, cuando la reconquiste, ¿no? Él ya tiene pensado Tortosa. ¿Por qué Tortosa? Porque Tortosa es la desembocadura del Ebro, es un puerto franco muy importante, y porque desde Tortosa, él en algún momento de su vida, en algún documento, sueña con ir a Jerusalén, partir del puerto hacia la tierra de Jesucristo, hacia la cruzada de Jerusalén. Es decir, aparece de una forma novedosa en el Valle del Ebro la presencia de tres órdenes. Lógicamente, cuando Alfonso el Batallador muere, aquí he sacado un extracto de su árbol genealógico, como pueden ver aquí, aparece Alfonso el Batallador, y que no tiene descendencia, pero a su muerte va a ser, o se van a lesionar sus últimas voluntades, porque es inviable que este testamento se lleve a cabo. Es inviable porque no es posible delegar una autoridad en tres instituciones internacionales nuevas, aparte que no habrían tenido capacidad de llevar a cabo esa delegación del poder. Y en el año 1134, García Ramírez, un pariente lejano de Alfonso, como se puede ver en esta diapositiva, restaura el poder en Navarra, se eleva como rey de Navarra, al margen de los derechos de Alfonso el Batallador, es decir, al margen de la última voluntad de Alfonso el Batallador, que, como digo, y vamos a ir viendo, no es un testamento del sueño de un loco, lo ha redactado sano, no estaba enfermo, no estaba demente, sabía muy bien lo que hacía. Ahora veremos por qué hace esto Alfonso el Batallador. Y en el caso de Aragón,
va a ser su hermano Ramiro, que va a ser sacado del monasterio, el que va a asumir la autoridad y el poder. Su hermano Ramiro, apodado el Monje, un personaje también muy paradigmático y además nos ratifica la voluntad del batallador de llevar a cabo esa última voluntad, porque meses antes de su muerte, Alfonso eleva a la categoría episcopal a su hermano. Es decir, no quería que su hermano fuera el heredero, quería que sus órdenes internacionales fueran las herederas, las 3 órdenes militares. Bueno, pues esta historia, ¿por qué viene? Es decir, ¿por qué Alfonso el Batallador? Que esto va a repercutir en el Valle Medio del Ebro y lo vamos a ver enseguida. Bueno, no sé por qué, me va para adelante. A ver, ahora. Bueno. Alfonso el Batallador, a lo largo de su proceso reconquistador, desde el año 1110, cuando reactiva todas las reconquistas de los territorios de la plana del Ebro, tiene una serie de parientes y una serie de familiares procedentes de Francia. Son gentes, en este caso hay un linaje especialmente singular, que es el que les he puesto aquí, el de los Roussy y Perche, aparecen aquí. Este linaje de origen francés, había señalado en rojo aquí, se ve muy bien, el padre, ¿no? Su madre era su francesa, que le había criado. Él no iba a ser tampoco destinado a ser rey porque era el segundo de los hermanos. Su hermano Fernando el Mayor muere y él le va a quedar el poder a él. Y este linaje francés le van a acompañar a lo largo de toda la reconquista. Es decir, el proceso de reconquista no es un proyecto propiamente hispano, sino es un proyecto hispano con la ayuda, la connivencia, con la promoción también de otros linajes guerreros. Pensemos que estamos a comienzos del siglo XII, que el año 1099 se ha conquistado la ciudad de Jerusalén y que hay una nueva forma de espiritualidad laica mediante la cual hay notables familias europeas que se consagran a la guerra y especialmente a la cruzada. Y si no tienen suficientes recursos para irse a ultramar, para cruzarse a Jerusalén, vienen a la península ibérica. Es su cruzada particular. La cruzada no es otra cosa que la obtención de indulgencias mediante el concurso de la guerra. Entonces, hay una serie de linajes de origen francés emparentados con Alfonso que le van a ayudar a esta empresa. Estos linajes, muchos de ellos, ¿qué ocurre con estos? Que vienen imbuidos de esa nueva espiritualidad que se ha despertado con las órdenes militares. Y es posible que Alfonso el Batallador, por esos vínculos familiares que tiene con este linaje, que sintoniza con la Orden de San Juan, que sintoniza con la Orden del Temple, fue cuando se le ocurrió la idea de involucrar a estos caballeros y a estas órdenes, no solamente en su testamento, sino en la reconquista del Valle Medio del Ebro. De hecho, estas órdenes militares que aparecen aquí y que no van a reclamar el testamento de Alfonso el Batallador van a ser vitales para la historia del Valle Medio del Ebro por varias sencillas razones. Ay, no sé, se me ha ido muy para atrás esto. A ver, no era esto lo que tocaba, ¿eh? Este ordenador, vamos a ver. Aquí, a ver si... ¿Dónde está? Aquí está el linaje. Bien, este. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que el año 1134 García Ramírez restaura el reino de Navarra, antes unido al reino de Aragón, y se va a enfrentar a un enemigo secular, que no va a ser el Islam, porque Navarra va a quedar cerrada en el Valle Medio del Ebro por la presión castellana, por la frontera castellana. Navarra va a perder la frontera con el Islam, propiamente, la frontera va a quedar en el reino de Aragón. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que a los reyes navarros, a García Ramírez el Restaurador, que reina de 1134 a 1150, y a Sancho el Sabio, que gobierna desde 1150 a 1196, ¿qué van a hacer estos monarcas? Muy sencillo, van a
utilizar, van a instrumentalizar en el Valle Medio del Ebro, en esa frontera con Castilla, van a utilizar a las órdenes militares para que administren la frontera, pero no una frontera con el Islam, sino una frontera con Castilla. Alfonso VII, quejoso del incumplimiento de Alfonso el Batallador, reclamará la desaparición de Navarra, porque ha nacido a las expensas de Alfonso, de las últimas voluntades de Alfonso. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que Alfonso VII desde Castilla inicie una serie de campañas de presión para repartirse con Aragón, siempre presionando a Aragón, el reino de Navarra, el reino entonces todavía llamado de Pamplona. ¿Y qué va a hacer García Ramírez? ¿Qué va a hacer Sancho el Sabio? Muy sencillo, va a utilizar a las órdenes militares, principalmente del Temple y de San Juan, para situarlas en la zona fronteriza, es decir, el Valle Medio del Ebro, desde la zona del río Huecha, Keiles, Cidacos, es decir, toda esa trama que comunica con Castilla, para dotar a las órdenes de patrimonio en esos territorios que asumirán muy rápidamente, es decir, de una forma natural se van a patrimonializar enseguida y van a crear encomiendas, y al rey lo que le sirven es de frontera. Por otro lado, el rey está actuando con una doble política, porque utiliza a estas órdenes para compensarlas. Es decir, que no me reclamen nada de lo que Alfonso el Batallador les pudo dar, porque ya les estoy dando. Entonces se va a convertir, lo que llamamos los historiadores, bueno, ya me parece en el lenguaje coloquial, también lo estoy empezando a oír, una win-win situation, una situación de ganar, de ganancias, ganan los dos, gana el rey, ganan las órdenes, ¿no? Entonces, las órdenes se van a dejar querer, se van a dejar la transmisión de esos bienes. Entonces se van a ir situando, como ven, en el tramo navarro, las principales, ahora lo vamos a ver con detalle, encomiendas o territorios van a estar en la ribera, en torno a Tudela, en torno a la frontera, principalmente las posesiones del Temple y las posesiones de la Orden de San Juan de Jerusalén en el Camino de Santiago, porque la Orden del Hospital es una orden asistencial, una orden de ayuda al peregrino, y su lugar y de hábitat natural va a ser su establecimiento en el Camino de Santiago. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se fueron asentando las distintas y conformando las distintas encomiendas de la Orden de San Juan en el Reino de Navarra, y se ve muy bien esa concentración en torno a Tudela, ¿no? Tudela, Calchetas, Cabanillas, Fustiñana, Buñuel, y luego ya tenemos hacia el interior, en torno al Camino de Santiago, Cizur Menor, el convento de Bargota, la salida de Puente la Reina, muy interesante porque el convento de Bargota hoy es un despoblado, no es la Bargota que pensamos cerca de Viana, y Bargota albergaría en el siglo XIV un convento de mujeres de la Orden, que es uno de los 5 conventos de mujeres que hay en la península ibérica, y estaba aquí en Navarra. Y era, aparte, lo estamos excavando ahora, las dimensiones eran tremebundas, o sea, la atención a los peregrinos tenía que ser muy intensa. Y, por otro lado, es muy interesante porque decae con las peregrinaciones en el siglo XV, y es cuando Juan de Beaumont, que es prior de la Orden, va a crear el convento del Crucifijo de Puente la Reina, lo traslada de Bargota a Puente la Reina, o sea, la propia localidad de Puente la Reina. Luego, pues Echavarri, Cogullo, Melgar, ese Camino de Santiago, pero esa concentración en la ribera. Los monarcas son muy conscientes que estas tierras tienen 2 singularidades. Una, son muy feraces. 2, tienen población musulmana a la que no les interesa que se muevan. Necesita la monarquía que estos territorios, que estas pequeñas almunias, que estas pequeñas localidades se mantengan en explotación viva, con esas comunidades de mudéjares. Y van a hacer generosísimas donaciones a la Orden de estas villas con sus comunidades para que las órdenes las sigan explotando como señores feudales. Entonces, muy interesante en San Juan. Este es el caso del Temple, puesto aquí arriba el sello de los caballeros del Temple, esa imagen de los 2 caballeros que cooperan a la lucha armada, y que ha tenido todo tipo de interpretaciones extrañas, pero no era así. Y aquí se ve muy bien también cómo en el caso del Temple, es decir,
la concentración en torno a Ribaforada, Estercuel, Novillas, bueno, Novillas está en Aragón ahora, Razazol, Espedoya, Almazara, Cintruénigo, es decir, una concentración brutal en la ribera tudelana, y luego también les dota de algunas posesiones y bienes en torno al Camino de Santiago. Pensemos que el tramo del Camino de Santiago hasta Estella es la vía natural de entrada de las tropas castellanas. Es decir, es Camino de Santiago, pero también es un lugar militarmente muy estratégico para que el rey los sitúe en esos territorios. Entonces, por lo tanto, estamos ante una realidad en la que, vuelvo a repetir, las dos instituciones, la monarquía y las órdenes, ganan. Aquí tengo más al detalle parte de las posesiones de la Orden del Temple que va a asentar, curiosamente, su primera sede en Novillas. Novillas, nos dicen los documentos, que la conquistó el rey de Pamplona, García Ramírez. Pero con el tiempo, ese territorio que era fronterizo acabó basculando a Aragón. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, para mí el ejemplo de Novillas es el ejemplo paradigmático de cómo esos territorios tienen una indefinición fronteriza. Y dependiendo de la capacidad de maniobra política y militar de los monarcas, la van a poder incorporar a sus territorios, en el caso de Pamplona o en el caso de Aragón. Y lo mismo pasará en la zona riojana con Castilla. Y cómo desde estas sedes militares, bueno, se va a llevar a cabo, aquí tiene más al detalle el mapa de esta zona, donde se ven las principales posesiones de la Orden del Temple, que hizo Ana Isabel La Peña en su día. Bueno, este mapa ya lo hemos superado, pero se ve muy bien, ¿no?, cómo se concentran en todos los pasos naturales, ¿no? Huecha, Keiles, Borja, Tarazona, importantísimo, es la comunicación. Bien, paso a la siguiente, y cómo, bueno, aquí este es un mapa del reino en tiempos de García Ramírez, donde va a recibir una gran presión castellana, porque no olvidemos que va a ser en varias ocasiones, hasta en 5 ocasiones, a lo largo del siglo XII, Castilla y Aragón firmaron tratados para repartirse Navarra. Tratado de Badoluengo, de Tudegén, de Lérida, de Calatayud. El de Calatayud, por ejemplo, y el último, de 1198, acabó con la incorporación del territorio vascongado, que eso le dolió a Sancho el Fuerte toda su vida. Entonces, es que no quería ni ver al rey de Castilla, no me extraña. Bueno. Y aquí tenemos pues, también los contraataques que hizo Sancho el Sabio en la frontera. Como vemos, toda la línea, la cinta del Valle Medio del Ebro es esa zona fronteriza, ¿no? Y cómo el rey, a lo largo del siglo XII, va asentando a las órdenes militares. Importantísimo. Una encomienda de la Orden del Temple se establecerá en Cintruénigo. Una encomienda que trata de ser un poco el alter ego de Novillas, pero que no va a fructificar, porque inmediatamente lo que va a hacer Sancho el Sabio es trasladarla a Berín, trasladarla al interior, porque la zona fronteriza no le interesa. Y esas donaciones y esa importancia de Cintruénigo y también de Cortes, en Cortes ahora vamos a ver, hay una serie de familias, está aquí, hay unas familias que van a promocionar al Temple, que en este caso es la familia de Raimundo de Cortes. Raimundo de Cortes es un notable, es decir, ¿quiénes van a promover el Temple? Porque claro, habrá señores que se hagan templarios, ¿no? Los templarios es una institución religiosa donde hay que hacer votos y donde son religiosos para formar las órdenes, pero en torno a la orden se van a formar, y en concreto a la Orden del Temple, una serie de cofradías. Y va a haber unos cofrades y unas familias en Cortes que van a potenciar todo el arco de la zona de Tudela, que es la familia de Raimundo de Cortes. Raimundo, como ven aquí en el mapa, casa con una notable navarra, pero es hermano de uno de los primos de Alfonso el Batallador. Es decir, no estamos hablando de pecata minuta, de nobleza de segundo rango, estamos hablando de nobleza francesa de muy, muy primer rango. Y se asienta en Cortes, va a tener una hija, otros hijos que parece que fallecieron, y esta hija va a emparentar con un señor de Cintruénigo. Y estos caballeros, Raimundo, Pedro, María y Urraca, son los que van a promover la presencia de la orden en toda la zona del tramo de Cintruénigo
y de cortes, es decir, toda esa amplia banda. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que van a promover, van a dotar económicamente de una manera muy singular a la Orden del Temple, por mano del rey. El rey primero les dona a ellos y ellos luego donan al Temple, ¿no? El rey muchas veces no dona directamente. Entonces, a ver si soy capaz de ir para atrás ahora. A ver, igual tengo que ir a tal. Bueno, entonces esta familia es muy importante porque va a promover al Temple en la Ribera, pero también hay otras familias y hay otros linajes, en este caso gente que ha luchado con las mesnadas de Alfonso el Batallador en la Reconquista, y entre los que, por ejemplo, destaca Fortún Garcés Cajal. Este texto que tienen aquí es el primer texto que tenemos de un noble, es decir, el primer documento de donación a las órdenes militares es del año 1131, como hemos visto, del testamento de Alfonso el Batallador, pero luego va a surgir una moda, es decir, una moda entre los notables, entre los señores, entre las altas aristocracias, de también dotar a las órdenes militares. Y este documento del año 1133 de Fortún Garcés Cajal, que era uno de los principales magnates y hombres de las mesnadas del rey de Alfonso el Batallador, disponen de sus bienes, otorgando una heredad en Zaragoza a la Orden de San Juan de Jerusalén, otra en Tudela al Temple y otra en Tarazona a Santa María de Belén. Bueno, y asimismo entregan una heredad al Santo Sepulcro. Estamos hablando de un hombre, de una familia de primerísimo rango que está dotando a las nuevas órdenes ya no de un testamento, sino de ya algo concreto. Le está dando bienes en la Ribera, en Zaragoza, en Tarazona, en Tudela, y de esta forma entre los notables se pondrá de moda este modelo de dotar a las órdenes. Aquí tienen el linaje de Fortún Garcés Cajal. Fortún Garcés Cajal, su sobrino, Lope Cajal, muere con Alfonso el Batallador tras la batalla de Fraga. Y Lope Cajal, por ejemplo, dotó y donó a la Orden del Temple de todos sus caballos. Entonces, vemos esa sintonía, es decir, el rey no ha arbitrado una solución a unas órdenes militares así como de repente porque está de moda, sino porque está convencido. Y entre sus caballeros, Fortún Garcés, López Cajal, están asumiendo ese nuevo ideal, porque es un ideal que comulga con la nueva modalidad de los señores feudales. Es decir, ya no es la guerra por la guerra, es la guerra con una finalidad de indulgencias, con una finalidad de guerra justa, es decir, que tiene detrás un entramado ideológico más importante de lo que pensamos. Todos estos señores que aparecen en este cuadro eran cofrades de la Orden del Temple. Y ahora voy a explicar: Teresa Cajal, Pedro Teresa, Íñigo, Sancho Íñigo, todos. Bueno. Entonces, le comentaba esta mañana a Santi que trabajando estos últimos años sobre las órdenes militares, me encontré este cartulario del Temple de Novillas que está en el Archivo Histórico Nacional, que en su día ya lo trabajó algo don José María Lacarra, y en el que aparece, esta es la portada que hizo el archivero Juan Antonio Fernández, el tudelano Juan Antonio Fernández, que fue archivero no solamente de la Orden de San Juan, sino también fue archivero de la Orden de Calatrava, es decir, un hombre muy versado, ¿no?, en el Renacimiento, bueno, en la Ilustración tudelana. Bueno, pues él se dio cuenta del valor de toda la documentación de las órdenes, la ordenó en Zaragoza, la ordenó en Tudela, y a los cartularios les dotó de portadas, las encuadernó, hizo un catálogo. Este hombre, yo no sé si dormía, porque tiene una actividad tan intensa, te encuentras cosas de él por todos lados. Bueno, entonces, este cartulario contiene unas listas de cofrades de la Orden del Temple. Nos encontramos con listados de cofrades en las que hay una relación de 526 caballeros, de los cuales unas 46-48 son mujeres. Es un fenómeno atípico. Son unas relaciones de cofrades que se redactan
desde el año 1136 en distintas fases hasta el año, tenemos también unas de comienzos del siglo XIII. En algunas listas se repiten los nombres, pero es muy curioso porque son textos que nos están hablando de la entrega a la orden por parte de estos caballeros, de sus armas, de sus bienes, de dinero, de también patrimonio, de bienes personales, y es pues altísimamente interesante. Pero lo más interesante de todo esto es que en estas cofradías del Temple está también el rey. El rey está. García Ramírez forma parte de la cofradía y le da sus caballos, sus armas, en el momento de su fin, ¿no? Otra curiosidad que tienen estas listas, y es que las primeras las encabeza el obispo de Pamplona. Aquí el texto, esto es Dei nomine nominatur confratres de militium temple, dice: Ego Sancius episcopus pampilonensis servus servorum Dei. El obispo Sancho La Rosa de Pamplona. Do et ad milicie, a ver, ¿dónde está la flecha? Templi Hierosolymitanis, le doy a la milicia del templo de Jerusalén, in omni tempore vite me, annuatin, le doy 2 caíces de trigo, 2 triticiordi, 2 cocas de vino, y esto en la fiesta de San Miguel. Y luego dice, segundo, ¿quién aparece en segundo lugar después? El rey vendrá después, es muy curioso. Dice, Latrón, el conde Ladrón, similiter, anualmente debe dar en la fiesta de San Miguel 20 sueldos. Et infine, o sea, les renta 20 sueldos cada año, et infine, es decir, en su muerte, su caballo y sus armas. Entonces, empezamos a contar los caballos y las armas que dan todos estos caballeros y es una barbaridad. O sea, es decir, ¿ante qué estamos? Es decir, ante la militarización de la frontera de Navarra, ante Castilla y Aragón, para salvar los derechos que no ha defendido el testamento de Alfonso el Batallador, y a esa instrumentalización del temple. ¿Quién defiende la frontera? Templarios, básicamente. Los hospitalarios están más situados hacia el Camino de Santiago, pero es muy interesante. Y aparecen también las mujeres. Ladrón da sus posesiones y dice, mulier latronis, la mujer del ladrón, debe dar anualmente de su caridad a Dios, dice en corde tal, le da su palafredum, su palafredo, es decir, el que lleva el caballo, y un pallium. Un pallium está dando como un manto, una capa. Entonces, es muy curioso, uno va viendo lo que va dando cada uno, pero es muy interesante, es decir, armas y bienes. Es decir, hay una intensa atracción por parte de la nobleza militar, de estas nuevas instituciones, y más en concreto del temple. Y para ello no dudan en dotarlas de todo tipo de parabienes. Es muy interesante, ¿no? Aquí tenemos donde aparece un poquitín más adelante Pampilonensium Rex, bueno, me salta el García porque me interesa la frase, dice, da a la milicia de Jerusalén, dice, muy interesante, dice, el diezmo de su quinto. El rey, cuando conquista, se queda una serie de derechos que son el quinto de una serie de posesiones. Pues le da un diezmo de ese quinto. Es una barbaridad. O sea, los reyes no se desprenden de un patrimonio así como así, ¿no? Y luego también le da, bueno, pues sus armas, dice, y todo lo que tengo que haya arrebatado de las tierras de los sarracenos. Bueno, y mis caballos, mis 4 caballos, los 4 caballos que tengo. Da todo, es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a ir un momento ahora para atrás, como no me apaño yo con esto, bueno, vamos a ver. Bien, este es el cartulario. Bueno, pero esta modelo, es decir, de asociación de cofrades, también había tenido lugar con anterioridad en la década de los años 20, porque el rey de Aragón, Alfonso, a imitación de lo que está ocurriendo en Tierra Santa, ha creado las
cofradías de Monreal del Campo en Teruel y de Belchite. Muy interesante, no tuvieron la supervivencia que las órdenes internacionales, pero hay una idea, ¿no?, de asociar a los cofrades para la defensa de estos territorios, de esta franja, ¿no?, tudelana. Bueno, aquí había apuntado pues, las distintas listas de los cofrades, bueno, son datos. ¿Y qué pasa con posterioridad? Bueno, pues que finalmente a lo largo del siglo XII, una vez que se asiente la frontera, la Orden del Temple quedará asentada en Averín, es decir, hacia el interior. Sancho el Sabio pretende crear un priorato propio, una demarcación propia para las órdenes militares. Esto es muy bonito porque en lo que es las construcciones de la encomienda de Averín, aquí queda una parte como de este recinto fortificado. No solamente queda el templo, la iglesia, sino una parte del recinto fortificado. Y otra encomienda importante, de la cual apenas queda unos restos de la iglesia, es Ribaforada. Bueno, estas son las formas de vestir de los caballeros, de los fratres, bien, lo que hemos dicho de las familias, pero esa frontera defendida también va a llegar hasta la zona de Zaragoza, cuando también la Orden del Hospital de una viuda de Godina reciba su almunia, la almunia de doña Godina, que pasará a la Orden de San Juan de Jerusalén el año 1176. También estamos hablando de territorios fronterizos, aquí está. Y como con posterioridad intervendrán las autoridades de la Orden, bueno, pues para asentar esas comunidades. 1180 van a recibir, de ahí la construcción de la iglesia de San Juan de los Panetes, en Zaragoza, en torno a los restos de la vieja muralla. El hospital va a recibir la azuda de Zaragoza. Es decir, estamos hablando de espacios, bueno, pues muy sintomáticos y muy significativos. Bueno, yo, pues para concluir algunas palabras, ¿no?, con respecto a lo que pues he explicado, pues se me ocurren varias cosas, ¿no? La primera es que las órdenes militares aparecen en el Valle Medio del Ebro y van a tener su trayectoria y su razón de ser a raíz del testamento de Alfonso el Batallador. Es un texto fundamental. La segunda, que fueron, sobre todo la Orden del Temple, determinantes en el asentamiento de la frontera, y que en torno a ese nuevo ideal de defensa de la frontera, el rey de Navarra supo arbitrar, supo mediatizar esa nueva moda para defender su propia frontera, porque es una frontera que va a defender frente a cristianos, no frente a musulmanes. Como políticamente hay ideologías que se pueden transformar para intereses personales. Segundo, que la relación con la orden, con las órdenes militares, inicialmente con la de Temple y luego con la de San Juan, era una relación interesada. A las órdenes les interesa asentarse principalmente, es decir, no vemos en los mapas que hemos visto antes, no vemos a las órdenes militares asentadas en los territorios pirenaicos. ¿Por qué? A ver si soy capaz de ponerla. ¿Por qué? Porque son territorios menos ricos. ¿Dónde vemos aquí? En el territorio pirenaico. No hay. No es una frontera, no tiene un enemigo secular al otro lado del Pirineo. Son territorios más bien de corte económico-ganadero. Lo que le interesa a la orden es asentarse en territorios agrícolas y de complemento ganadero, porque reciben las órdenes, los documentos nos hablan de miles de ovejas. Es decir, conocían la transhumancia y utilizaban la transhumancia. Entonces, hay una relación, por lo tanto, muy interesada. Segundo, se produce a partir de la atracción por parte de la monarquía, una atracción por parte de la nobleza, una nobleza que se une a las cofradías principalmente del Temple, a las que dota con su armamento, con sus vestidos, con sus bienes, con su dinero, con su dinero. Y estamos hablando que son cofradías que se mantienen a lo largo de todo el siglo XII y principios del XIII. No fue de repente una temporada para defender las fronteras, no. Esto fue mucho más allá. Estamos hablando de periodos cronológicos muy amplios. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención, estudiando esas listas, hay un movimiento muy curioso porque cuando
se produce la expansión de Navarra a ultrapuertos, Tierra de Cisa, San Juan de Piedepuerto, Rocabruna. El primer tenente que aparece en San Juan de Piedepuerto, que es el famoso Martín Chipia es cofrade de la Orden del Temple. Me lo encontré en las listas. Y digo, otra vez el rey está utilizando a la orden para asentar la frontera, en este caso del norte. Es muy curioso la noticia, ¿eh? Y luego aparecen como tenentes de los territorios de Cisa, Rocabruna, la familia y el linaje de los Almoravid, que es una familia importantísima del siglo XII en Navarra, que eran también cofrades de la orden. Entonces, como blanco y en botella. O sea, yo, perdonen que utilice esta expresión coloquial, pero, es decir, la monarquía navarra supo mediatizar, supo instrumentalizar a las órdenes para utilizarlas en sus fines de asentamiento fronterizo, ¿no? Entonces, esto, y luego, bueno, pues que las redes sociales que se tejieron en torno a la orden, que van a promover una renovación de la nobleza clásica. En el siglo XII, no he entrado a esto porque es muy complejo, hay muchos problemas por la mala supervivencia del reino frente a Aragón y Castilla. ¿Y qué ocurre? Pues que hay muchos movimientos sociales de cambio de fidelidad. Hay muchas familias de origen navarro que se pasan a la fidelidad del rey de Aragón o a la fidelidad del rey de Castilla. ¿Por qué? Porque temen que su supervivencia esté en juego. Hay mucho movimiento. Sin embargo, en la base hay una aristocracia de segundo rango, que están asociados a las órdenes militares y que son los que van a apoyar realmente al rey. Es muy curioso. Entonces, la patente que tienen las órdenes militares, la del Temple y la de San Juan de Jerusalén, amén de todo el despliegue que hemos visto en torno a las grandes encomiendas, a sus explotaciones. No olvidemos que ¿para qué necesita esto las órdenes militares? ¿Por qué explotan los territorios? Porque tienen anualmente que reportar unas responsiones a Tierra Santa, para el mantenimiento de Tierra Santa. Entonces, de ahí que generen una actividad económica, que es muy curioso. La actividad económica que generan las órdenes militares no es una actividad económica lastrada por las tradiciones monásticas de grandes monasterios benedictinos o luego cistercienses. Es una economía monetaria. Se generan mucho dinero en efectivo, porque claro, lo tienen que mover. ¿Cómo van a llevar burros y caballos, ¿no? y caíces de trigo a Tierra Santa? Lo que necesitan dinero. Entonces, es muy curioso cómo en los documentos nos aparecen transacciones en dinero real. Entonces, movilizaron el dinero, renovaron la economía y las formas de financiación en Navarra. Es muy, muy bonito y muy curioso, ¿no? Y luego, bueno, pues en última instancia, pues, ¿qué diría yo? Bueno, pues que también ellos ayudaron a la fijación, se ve muy claro en toda esta zona de Calchetas, Cabanillas, Ribaforada, especialmente en Ribaforada se ve cómo ellos ayudaron a la fijación de la población, a la fijación principalmente de población musulmana y a la reactivación. De hecho, tanto la Orden de San Juan en la zona de la Ribera, entre Cabanillas y Fustiñana, como la Orden del Temple, fueron los precursores del canal de Tauste, porque arreglaron muchas canalizaciones y abrieron obras y canalizaciones nuevas para las que la monarquía les tuvo que dar permiso, y esos permisos se nos han conservado. Entonces, se ven muy bien los trayectos de las regatas que tuvieron que abrir y de los territorios que cerraron. Entonces, se ve cómo tenían en mente un modelo económico muy moderno. Entonces, es muy interesante seguir a las órdenes, es decir, cómo al final esa presencia suya, esa identidad con la frontera a la que les asocia el rey, se va transformando realmente en una propia dinamización del territorio. Entonces, es espectacular. La documentación me parece que es un tesoro, que está muy poco explotada y que gracias a ese cartulario de novillas que hemos encontrado, pues nos estamos poniendo de frente pues a una realidad navarra que complementa los libros clásicos sobre Alfonso el Batallador, la Reconquista, los musulmanes, porque nos ha abierto un panorama en el que nos hemos encontrado con unas instituciones que dinamizan desde el corazón el Reino de Navarra y el resto del Valle del Ebro. Y pues por mi parte, pues nada más contarles, ¿no?